Ya, Me avisa cuando esté ya el permiso para grabar. ya, doctor. Ok. Bienvenidos a todos ustedes. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy es miércoles 10 de abril del año 2024. Nuestra invitada, la doctora Fernández, que en breve será introducida por la doctora Kenia Félix. Gracias a todos ustedes por participar en el día de hoy. Gracias a los que apoyaron el evento en redes el pasado 30 y 31 de marzo. Recordándoles que vamos a tener nuestro evento en New York, el Congreso Médico número 18, el 5 de mayo de este año. Ya se está aquí en el Hospital Montefiore. Ahí vamos a estar, un evento que está dedicado al cambio climático y la salud. Así que están invitados a integrarse y a participar. Doy paso a la doctora Kenia Félix para introducir nuestra conferencista en el día de hoy. Doctora, adelante. Muchas gracias, doctor Restituyo. Buenas noches a todo el público de TV ATSI. En el día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Yomerlin Fernández, quien es graduada con honores con laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de doctora en medicina. Posteriormente, realizó una especialidad en pediatría en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo Los Minas y más adelante en el Hospital Robert Reed Cabral realizó la especialidad de hematología pediátrica. La tenemos en el día de hoy con nosotros, lo que es un inmenso placer, con el tema de anemia falciforme en pediatría. Así es que tenemos muy buenas expectativas con este tema. El espacio es suyo, doctora. Buenas noches. Yo feliz y agradecida de la oportunidad para hablar un poquito de la anemia falciforme. Ayúdenme aquí con la cámara, que no quiero Doc- proyectar. Doctora, disculpe, se oye un poquito de eco. Ajá. Bien. Ahí, ¿verdad? Sí, Y ahora, mejor. Sí, ahora sí. mejor. Sí, sí, se oye mejor ahora. Pero no puedo proyectar la cámara, ustedes no me ven. Oh, la imagen está, no sé Bueno, pues perfecto. Entonces, si cambia, si no podemos hacer así. perfecto. Entonces, decía que es un placer para mí estar aquí en este espacio para hablar un poquito de lo que es la anemia de células falciformes. Actualmente, este tema, se sabe muy poco de la enfermedad o no tanto como nosotros quisiéramos y vamos a compartir un poco este espacio sobre el tema. Veo que aquí hay algún pediatra o solamente tenemos médicos especialistas de adultos. Mezclado, sí, los tenemos mezclados. Ok, perfecto. Entonces, como ya dijo la Kenia, ¿verdad que sí? Mi nombre es Sí, la doctora doctora Kenia Yomerine Félix. Fernández. Así que vamos a hablar un poco sobre esta patología. Ayúdenme aquí que no cambia. Ok, antes de hablar de la patología en sí, vamos a recordar un poco de fisiología y anatomía. Y vamos a recordar que en el glóbulo rojo está compuesto por proteínas y esa proteína es la hemoglobina. Y para nosotros entender lo que es la fisiopatología o lo que es la patología en sí, debemos de entender que esa proteína, normalmente la hemoglobina, está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Cada una de estas cadenas están unidas a un átomo de hierro o del grupo N que permite y le da la estructura y la función. Sabemos que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia todo el tejido del cuerpo y esa es la función principal de la hemoglobina. Entonces, haciendo un repaso de la característica de la hemoglobina y lo que hace, entonces vamos a hablar sobre la enfermedad de células falciformes. Esta patología o drepanocitosis es una enfermedad que afecta la estructura de la hemoglobina. Por eso quise empezar recordando cómo se compone esta proteína. Y cuando hay una enfermedad de células falciformes, altera lo que es de manera tal el glóbulo rojo. Si pueden ver ahí en esta imagen a mi derecha, vemos un glóbulo rojo redondito, ¿verdad que sí?
Y vemos también unos glóbulos rojos que están deformes en forma de media luna o de haz. Esta enfermedad es esto lo que hace en el glóbulo rojo. Modifica la capacidad de deformidad que tiene el glóbulo rojo normal, asimismo modifica su densidad intracelular y también modifica la adhesividad al endotelio vascular. La anemia falciforme tiene varios nombres conocidos como falcemia, drepanocitosis, skin cell o esquimcemia, y hay que enfatizar que esta anemia es una anemia hemolítica de origen hereditario y es genético, donde vamos a ver una sustitución de un aminoácido y esta sustitución de ese aminoácido es lo que me le da la característica y la deformidad al glóbulo rojo. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí la fisiopatología es esta. Si entendemos la fisiopatología de la enfermedad, vamos a comprender todas las complicaciones que dicha patología trae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que se produzca, vimos al principio que la hemoglobina está compuesta por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, cuando aparece la hemoglobina, se debe a una mutación por el ácido glutámico por valina. Entonces, aquí vemos, ¿verdad que sí? Una cadena beta y una cadena beta ya con el cambio o la sustitución. Esa cadena beta es de la hemoglobina S, donde vemos que en la posición 6, donde tenía que normalmente codificar ácido glutámico, entonces ya con la alteración genética, entonces hay un cambio y se codifica, en vez de ácido glutámico, se codifica valina. Esta sustitución, este cambio genético es lo que me da ese cambio de ácido, esa sustitución de ácido glutámico por valina es lo que le da la deformidad al glóbulo rojo. Si ven aquí un glóbulo rojo normal, ya cuando hay el cambio genético, entonces ese glóbulo rojo se va deformando hasta que se produce esa célula así en forma de guineo, en forma de media luna, en forma de oso. Todos son nombres que se le adquiere a dicha enfermedad. Pero vamos a hablar un poco de la historia. Fue en el 1909 donde James Henry observó por primera vez las células falciformes en un paciente estudiante. No fue solo hasta el 1927 donde Hahn y Willis vieron que cuando la hemoglobina se sometía a concentraciones bajas de oxígeno, entonces este glóbulo rojo se cambiaba la forma. Y no fue hasta el 1949 cuando Pauling y Coles entonces vieron que en una electroforesis de hemoglobina, que cuando había hemoglobina S, esta hemoglobina se tornaba más lenta. Y entendiendo ya que todo el proceso y todas las complicaciones se dan porque hay una deformidad en este glóbulo rojo, vamos a ver que cuando este glóbulo rojo se encuentra en sangre desoxigenada o niveles de oxígeno bajos, ¿qué hace? Esa hemoglobina S se va a polimerizar y esa polimerización hace que hayan alteraciones en la membrana del glóbulo rojo y va a haber entrada de calcio y salida de potasio. Esto hace que la célula se forme rígida, que se forme esa célula así en forma de oso o en forma de media luna y que esa sangre se ponga o se constituya viscosa y rígida. Cuando tenemos esas células en el torrente sanguíneo, eso va a traer como consecuencia oclusión de las vénulas y de los capilares. Ya teniendo ese glóbulo rojo deforme, hace también, tiene una vida media más corta. Normalmente la vida media de un glóbulo rojo, ¿cuánto es? De 90 a 120 días, ¿verdad que sí? Entonces, cuando ya tenemos una célula falciforme, la vida media es de 10 a 20 días. Y ese acortamiento de la vida media del glóbulo rojo es lo que me trae por sí la anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica hace que el paciente tenga constantemente anemia e ictericia. Y dentro de las complicaciones por la oclusión de las vénulas y los capilares, entonces se van a producir los microinfartos, dolor tisular, disfunción orgánica y autoinfarto esplénico. Básicamente, esta es la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, estos efectos fisiopatológicos que se forman en el glóbulo rojo o el eritrocito hace que de manera anormal se tapen, hace que se ocluya
en todo el vaso sanguíneo y esto me va a producir isquemia, hipoxia y por tanto acidosis que produce más a que se falsiformen esos glóbulos rojos, produciendo un bloqueo vascular y necrosis de órganos. Entonces, vamos a ver cómo andamos en cuanto a esta patología. Actualmente hay 250 millones de portadores recesivos en cuanto a hemoglobinopatía se refiere. Existen unos 300.000 recién nacidos homocigotos. En cuanto a la drepanocitosis, es una patología más frecuente en la raza negra, y aquí que en República Dominicana ustedes saben que somos negros, ¿verdad que sí? Afecta solamente el 10% de la población americana y más del 40% en el continente africano. Según la OMS, en su último reporte, unos 300.000 pacientes presentan síndromes de hemoglobinopatía, donde en un 70% van a ser falsémicos y un 30% talasémicos. Actualmente en el África tenemos solamente un 2% de recién nacidos afectados y de un 10 a un 40 de portadores recesivos. ¿Cómo andamos en la República Dominicana? Bueno, en el último censo o la última actualización estadística, se dice que nosotros tenemos de un 7 a un 10% de pacientes portadores para la hemoglobina E. Y ha crecido. Todavía no tenemos los datos actualizados, pero el último reporte, que es mucho, eso quiere decir que aquí hay una buena población que es portador para el gen de la falsemia y no lo saben. Y de ahí todos los pacientes que ya presentan las manifestaciones y ya son enfermos de la enfermedad. Entonces, vamos a ver, como dijimos al principio, es una enfermedad autosómica recesiva, dijimos que era una enfermedad genética, que era una enfermedad que se transmitía de papá y de mamá. Eso es importante que lo tenga aquí el auditorio bien claro, porque todavía tenemos, aquí por ejemplo, tengo padres cuando me llegan a la consulta de que no, porque es que el niño salió enfermo por la mamá. No, para que el paciente manifieste las características clínicas de la enfermedad, tiene que haber un rasgo portador tanto de madre y de padre. En, este, en esta gráfica podemos ver que si yo tengo un papá portador y una madre portadora para el gen de la falsemia, yo voy a tener probabilidades de que un 25% de embarazo, de probabilidad para que me salga un paciente homocigoto o que manifieste o que tenga la anemia de células falciformes. Yo voy a tener un 25% de probabilidad de que ese niño o niña me salga portador, como lo dice aquí, tiene riesgo falciforme, y voy a tener un 50% de que ese niño me salga sano, sin que no tenga la anemia ni siquiera tenga el gen. Pero hay algo que hay que recalcar, y es que este porcentaje se da por cada embarazo. No es que si en este embarazo yo tuve un niño homocigoto enfermo, bueno, dice la genética que el otro me va a salir portador y que el tercero me va a salir sano. No, es que cada vez que la paciente se embarace, va a tener esas probabilidades de tener esos niños así. O sea que si este embarazo salió enfermo, usted puede en el segundo embarazo también tener la misma probabilidad de que le salga otro niño enfermo. Hasta aquí, ¿estamos claros? Claro, sí. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay otras formas también, o vamos a clasificar el término. Por ejemplo, existe lo que es el rasgo falciforme, y ese es el que los pacientes o los familiares le dicen lo que son falsémicos sanos, o lo que son falsémicos heterocigotos, donde tienen el rasgo falciforme. Y ese es el mayor problema, porque estos falsémicos heterocigotos son los pacientes que se casan con otro falsémico portador o heterocigoto sin saber su condición. Estos pacientes no presentan manifestaciones clínicas y en una electroforesis de hemoglobina, la cantidad de falsemia que van a tener es de un 30 a un 40%. Ahora bien, cuando tenemos la forma homocigota o ya por sí la anemia falciforme, la enfermedad de células falciformes, o como lo decimos aquí en Dominicana, la gente del campo dice, el falsémico puro, es este que afecta los dos alelos
o las dos cadenas beta que hablamos al principio. Y vamos a tener un porcentaje de hemoglobina S de un 75 a un 95%, y en estos pacientes vamos a tener hemoglobina fetal de un 5 a un 15. Ese es el paciente, el falcémico que afecta las dos cadenas beta, el falcémico SS, que presenta los síntomas graves de la enfermedad. Hay otra forma, doble heterocigoto, esos son los pacientes que portan el gen de la talasemia con el portador para la hemoglobina S. No son tan graves como los falcémicos puros o los falcémicos homocigotos, pero pueden presentar algunas sintomatologías, algunas crisis de dolor y anemia. Esta talasemia combinada con la falcemia predomina más en la raza negra. También tenemos otra forma, doble heterocigoto, que son cuando existen dos alelos anormales, tanto la hemoglobina S como la hemoglobina C. Aquí no existen cantidades de hemoglobina adulta de la hemoglobina normal. Y estos pacientes que son doble heterocigotos se comportan como si fueran un paciente homocigoto puro, como si fueran un falcémico SS. Claro, la sintomatología es menos severa, pero sí presentan muchísimas complicaciones, como lo hace un paciente que tenga hemoglobina S más de un 50%. ¿Cuáles son los signos y síntomas de alarma? Ya entendí qué es lo que pasa, cuál es el cambio que se produce a nivel de la hemoglobina. Ya sé cómo se puede presentar la enfermedad si tengo dos padres que son portadores sanos para la hemoglobina S. Ahora bien, si ya yo tengo un paciente ya diagnosticado con la enfermedad, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma que al padre o al personal de salud deben de llamarle la atención? Número uno, si este paciente presenta temperatura mayor de 38,5 por más de 24 horas, si este paciente presenta dolor de moderado a severo, si presenta síntomas respiratorios, dolor abdominal, aumento del vaso agudo, síntomas neurológicos, aumento de la palidez, fatiga y priapismo que dure más de 2 a 3 horas de la persistencia. Vamos a ver que la falcemia en sí, dentro de las manifestaciones clínicas, podemos decir que hay 4 principales crisis. La número 1 es la crisis tromboálgica. Número 2, la crisis hiperhemolítica. No se dice ya hemolítica porque el falcémico siempre está hemolizando, sino que se habla de crisis hiperhemolítica, crisis de secuestro y crisis aplástica. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, en las crisis vasoclusivas, como hablamos al principio, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un glóbulo rojo deforme, un glóbulo rojo rígido, que me va a entaponar las vénulas y los capilares. Ese taponamiento, esa oclusión, es lo que lleva a hipoxia, muerte tisular y por lo tanto me va a producir dolor. Si ustedes todos saben que la principal manifestación clínica, la principal crisis del falcémico, ¿cuál es? La crisis de dolor. ¿Verdad que sí? Sí. Que generalmente uno sabe que es un paciente falcémico porque hace crisis de dolor, dolores de mucho dolor, crisis de dolor severo. Entonces, eso se debe a la fisiopatología de todo lo que hemos descrito en esta noche. Esas crisis vasooclusivas pueden ser desencadenadas por varios aspectos o varios agentes causales. Por ejemplo, infección. Si hay un paciente que tiene un proceso infeccioso, me puede desencadenar una crisis de dolor. Si el paciente tiene un proceso febril, si está haciendo un ejercicio excesivo. Por eso ahora dentro de las recomendaciones que se le dan a estos niños o adultos es el tipo de ejercicio que este paciente puede realizar. La ansiedad, la hipoxia, exposición al frío de manera prolongada, todo eso son agentes causantes para desencadenarme una crisis de dolor. El paciente está bien, doctora, pero que ese niño estaba bien. ¿Y qué hizo? ¿Dónde está? Bueno, estábamos en una piscina ayer y él duró mucho tiempo en el agua. Bueno, ahí esa es una de las causas por las que el niño estaba bien y me hizo una crisis de dolor. Tenemos que para estas crisis el tratamiento básicamente es la hidratación y analgesia. La hidratación va a estar medida dependiendo del dolor, si es leve, moderado o severo. Generalmente una crisis de dolor leve se puede manejar ambulatorio o en la casa. Ahora bien, si ya es una crisis de dolor de moderada a severa, entonces ya se utiliza analgésico tipo ketorolaco
Nuvain o morfina. Generalmente siempre estas crisis de dolor hacen una coinfección y es por lo tanto de que en todo paciente que se ingresa por una crisis vasoclusiva tenemos que iniciar antibioterapia, realizar hemocultivo si hay presencia de infección y radiografía de tórax. Algo aquí importante que quiero comentar y es la primera manifestación clínica en el bebé a partir de los 6 meses. Se dice que esta laractilitis es la primera crisis que hace el falcémico. Y como ustedes ven en la radiografía, ven que tiene una manita hinchadita, ¿verdad que sí? En comparación con la otra. Y eso se da por la acumulación, por el entaponamiento de esos glóbulos rojos deformes. Como siempre nos llega la primera consulta o se hace el diagnóstico de manera eh, fortuita, vamos a decir, por ejemplo, un pediatra que no sepa, ay doctora, trajimos el niño aquí que porque, un médico general, perdón, o alguien que todavía no sepa mucho de la patología, y llevan al niño porque piensan que el niño le picó algo y tiene edema secundario a un proceso de alergia. Y cuando ya se hace la investigación, se hace la analítica, vemos que esa es la primera crisis, es el debut de ese paciente con una dactilitis por una crisis vasoclusiva. Entonces, decíamos en la diapositiva anterior de que ya no se utiliza el término de crisis hemolítica, porque el falcémico siempre está en hemólisis, porque hay destrucción del glóbulo rojo cada 10 a 20 días, sino que se habla de la crisis hiperhemolítica, cuando este paciente presenta disminución de los valores de hemoglobina por debajo de la hemoglobina basal, cuando presenta reticulocitos altos, cuando presenta ictericia, una LLH elevada, una bilirrubina indirecta elevada, urobilinógeno positivo en el examen de orina. ¿Cómo se traduce esta crisis? Por ejemplo, si ese es su paciente que llegó con dolor y llegó a la emergencia con una hemoglobina en 8 y el dolor es muy severo y le hacemos un hemograma control y tiene 6 hemoglobinas, aparte de que él bajó la hemoglobina basal, pero comenzó con ictericia, comenzó con LDH elevada, reticulocitos altos y todo lo que menciono aquí, entonces quiere decir que el paciente está presentando una crisis hiperhemolítica. Las transfusiones aquí en el tratamiento de esta crisis pueden agravar el cuadro, empeorando la hemólisis. Y se recomienda el tratamiento con corticosteroides e inmunoglobulina endovenosa. Entonces, decimos que hay una hemólisis intravascular severa tras la transfusión de sangre. Eso es importante. Otros casos de crisis hiperhemolítica es este paciente que llegó a la emergencia por un cuadro febril y se presentó datos de falla cardíaca, se transfundió y llegó con 6 y lo transfundimos. Se supone que tenemos que tener un aumento de hemoglobina entre 1 o 2 gramos y lo transfundimos con 6 y este paciente en vez de subir me baja 4 de hemoglobina. Eso me está dando a mí entender de que el paciente me está haciendo una crisis hiperhemolítica. Cuando, como dice aquí, cuando la hemoglobina después de la transfusión cae por debajo del nivel que llegó. Entonces, el estudio inmunohematológico es negativo y no explica el cuadro hemolítico. Cuando se detecta el anticuerpo por la transfusión de sangre compatible, no evita la hemólisis, las transfusiones empeoran el cuadro. Entonces, llegó este paciente y yo lo transfundí, yo esperaba que mejorara la hemoglobina, pero entonces bajó. Bueno, vamos a transfundirlo de nuevo. No, no se recomienda porque el paciente va a seguir hemolizando y se me puede complicar. Entonces, lo que se recomienda es de que evitemos esas transfusiones y añadir esteroides como comenté en la diapositiva anterior. Otra de las crisis, una de las más frecuentes luego de la crisis vasoclusiva son las crisis de secuestro, donde el cuerpo a manera de defensa va a atrapar todos esos glóbulos rojos deformes y va a haber un agrandamiento del vaso. Cuando hablamos de una crisis esplénica, de secuestro esplénico, por ejemplo, quiere decir que un paciente que llegó con una hemoglobina en 6 y le bajó a 3, una caída, es una crisis mayor, y le bajó la hemoglobina a 3. Y ya si es una crisis de secuestro menor, entonces puede tener no tanto la caída de la hemoglobina por debajo de 3. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de este paciente? Bueno,
No sé si han tenido la oportunidad de palpar un vaso, así como se ve en la imagen, súper grande, pero el vaso en los palpémicos que presentan crisis de secuestro le llega a fosa ilíaca derecha, a fosa ilíaca izquierda, perdón. Cuando usted está palpando ese vaso, usted lo siente allá abajo. La clínica de estos pacientes cuando presentan esta crisis, vamos de decaimiento, dolor, distensión abdominal, palidez marcada, taquicardia, taquipnea y una esplenomegalia que lo puede llevar a un shock hipovolémico, porque es un paciente que puede llegar con 3 y 4 de hemoglobina. Y ya la última crisis, no tan frecuente, pero no, por eso no se va a mencionar, están las crisis aplásticas, donde generalmente van precedidas por la infección del parvovirus 19, donde vamos a tener aquí, se supone que lo normal en la anemia falciforme es que haya un aumento de reticulocitos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de compensar y está produciendo glóbulos rojos inmaduros. Entonces, cuando nos encontramos un cuadro febril, un paciente con datos de falla y vemos eso tan característico que es los reticulocitos bajos, aparte de alteración de la línea blanca y como de las plaquetas, podríamos pensar en la infección por parvovirus T19. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Pueden abrir sus micrófonos o levantar la mano para darle la oportunidad si tienen alguna pregunta. Okay. Entonces, las complicaciones de la enfermedad de células falciformes pueden ser agudas y crónicas. Entonces, ya hemos mencionado, dentro de las agudas, tenemos la crisis vasoclusiva, que generalmente se conoce de artritis o síndrome de mano-pie, y esa se da principalmente en menores de 1 año. Y en estos pacientes también hay que descartar una osteomielitis. La fiebre sin foco, y eso se debe a la asplenia funcional que tienen estos pacientes. Cuando digo fiebre sin foco es que el paciente puede presentar un cuadro febril, un síndrome febril y no encontrarle el foco, no encontrar el foco infeccioso en ese paciente. Y aún así él está infectado. Dentro de las complicaciones agudas tenemos el dolor abdominal, el síndrome del cuadrante superior, por ejemplo, que se va a presentar por náuseas, vómitos, febrículas, hepatomegalia dolorosa, con elevación tanto de las transaminasas y aumento de las bilirrubinas. Un segundito. Ok. Bien, entonces, el secuestro esplénico, que ya comentamos, el riesgo de presentar un shock hipovolémico por el descenso tan brusco de la hemoglobina. Dentro de las complicaciones agudas están los accidentes cerebrovascular, la aplasia y el síndrome torácico agudo, que este se caracteriza por un nuevo infiltrado en la radiografía, que puede estar asociado a fiebre, dolor torácico y síntomas respiratorios con hipoxia. Ahora bien, hablando un poquito del síndrome torácico agudo, como ven ahí en la imagen, cuando hablamos de un síndrome torácico agudo se refiere a esta paciente que llegó por una crisis de dolor o por un síndrome febril, se le realizó una radiografía y presentaba un leve patrón neumónico. Bueno, pues este paciente persiste la fiebre, persiste los síntomas respiratorios, persiste con el empeoramiento del cuadro y realizamos una radiografía control donde se evidencia un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax. Para yo clasificar y decir, bueno, este paciente tiene un síndrome torácico agudo, tiene que tener esa característica. Pues si ustedes se fijan, en esa radiografía hay casi una radiopacidad total del pulmón izquierdo, derecho, aquí. Entonces, se caracteriza por un infiltrado nuevo, fiebre, dolor torácico y síntomas respiratorios. Generalmente la etiología de se asocia a la clamidofilia pneumoniae, micoplasma pneumoniae, el virus incital respiratorio, estafilococo aureus y estreptococo pneumoniae. Criterios para yo decir, bueno, más fiebre mayor de 35 grados, 38, perdón, dolor torácico. Ese paciente que no llegó por dolor torácico y comienza con dolor, la fiebre que no cede, comienza con dificultad respiratoria, pueden presentar sibilancias
desaturación por la hipoxemia y tos. El tratamiento ya aquí, en esta patología, lo vamos a basar en hidratación. Pero este paciente que tiene una sobrecarga infecciosa en el pulmón, se recomienda que la hidratación en estos pacientes no se va a manejar como si fuera una crisis de dolor, sino que se hace una hidratación de mantenimiento. Oxigenoterapia, porque es un paciente que tiene dificultad respiratoria, y antibioterapia para cubrir los posibles gérmenes que pudiera estar causando ese síndrome. Eh, Se recomienda una transfusión simple y de no mejorar el patrón radiográfico, se recomienda entonces que el paciente debe de proceder a una transfusión. Y la analgesia que no va porque el paciente tiene dolor de pecho. Si el paciente no mejora con todo esto que hemos mencionado, entonces está descrito el uso de broncodilatadores, el óxido nítrico, por supuesto, un paciente que va a ir a UCI por el posible riesgo de caer en ventilación mecánica asistida. Esas son las complicaciones agudas de la enfermedad. Ahora bien, vamos a hablar sobre las complicaciones crónicas, porque como ustedes saben, esa es una patología crónica, es una patología donde es permanente el daño y la hipoxia. Entonces, estos pacientes, hasta un 10% de ellos pueden desarrollar insuficiencia renal crónica, pueden desarrollar lesiones proliferativas y no proliferativas a nivel ocular. Generalmente los falsémicos me van a hacer una retinopatía del falsémico, así mismo se llama. A nivel pulmonar pueden hacer hipertensión pulmonar, complicaciones biliares y hepáticas. Pueden hacer complicaciones osteoarticulares como hiperplasia de la médula ósea, necrosis avascular, por todos los eventos vasoclusivos previos, úlceras en las piernas. Se dice que de un 10 a un 20% hacen úlceras en las piernas. Y algo importante, que estos niños no van a ir acorde al crecimiento en la curva como otros niños. Estos niños tienen retraso en el crecimiento, en la maduración sexual. Por ejemplo, estas niñas no pueden ver su menstruación a la edad regular que otro niño. Es un niño bajo peso y bajo talla. Y eso es característica de estos pacientes. Y también complicaciones crónicas cardiovasculares. Entonces, hasta aquí, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya vieron la complejidad de la patología, vieron que cuántas cosas, cuántas complicaciones me hace, desde complicación aguda a crónica. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico de esta patología? Bueno, como todo diagnóstico, se empieza por la anamnesis, una buena historia clínica, porque si el paciente me llega a los 7 meses con la mano hinchada, lo primero que tenemos que preguntar, ¿desde cuándo? Siempre se le hincha y le hace dolor y tu niño grita. O sea, que una historia clínica muy buena ¿no? me puede a mí orientar si, si el paciente pudiera tener una enfermedad de células falciformes o una falsemia, investigando si hay familiares, si hay antecedentes de falsemia, madre, su mamá, su papá, ¿hay antecedentes? Sí, yo hay falsémico. Ah, no, no hay. Y no vamos a apoyar en las pruebas de laboratorio. Entonces, eh, el diagnóstico de esta patología se hace por una electroforesis de hemoglobina capilar. Ojo con esto, miren, antes se hacía, o todavía se hace en algunos centros donde no tienen suficientes recursos, se hace un test de falsemia. Pero ¿qué pasa? El test de falsemia no es una prueba fidedigna para yo diagnosticar la enfermedad de células falciformes. Y usted me va a decir, doctora, ¿cómo va a ser? Pero yo tengo una falsemia positiva, ahí está. Teniendo una falsemia positiva, quiere decir que sé que hay células falciformes. Pero para yo decir que un paciente es homocigoto, para yo decir que un paciente tiene la enfermedad, yo necesito saber qué cantidad de falsemia tiene. En otros casos pasa que si el porcentaje de esta hemoglobina S es muy baja, 20, 30, yo voy a tener una falsemia negativa y yo voy a ser un paciente portador. Entonces, no se recomienda un test de falsemia. Recomendamos una electroforesis de hemoglobina capilar, que es la que me va a decir a mí qué cantidad de hemoglobina S yo tengo. El hemograma es característico. Mire, vamos a tener una anemia severa, pero esa es una anemia normocítica, normocrónica.
a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, que en anemias que son por déficit de hierro, por ejemplo, podemos tener un paciente con 7 de hemoglobina y no ser falsémico, pero cuando vamos y detallamos el hemograma, vemos que es microcítica hipocrómica y nos sugiere de que puede ser por déficit de hierro. Pero aquí vamos a ver una anemia en 5 de hemoglobina en 5 o 6, pero es normocítica no hemocrómica. Y otra herramienta es el extendido periférico. ¿Qué podemos ver en el extendido periférico? Ahí sí podemos ver ese glóbulo rojo en forma de hoz, como se ve en la pantalla, ese glóbulo rojo deforme. ¿Qué nos confirma el diagnóstico? También existen diagnósticos prenatales que se hacen a través de las vellosidades coriónicas. Eso debe hacerse en el primer trimestre. Pero también tenemos ahora una herramienta que es el tamiz neonatal que se le realiza en el recién nacido, que nos dice la presencia de hemoglobinas anormales, tanto como la S y la C. Y eso es muy importante. Si bien es cierto, un paciente recién nacido no me va a hacer ninguna manifestación clínica de la enfermedad, pero nosotros ya con el seguimiento oportuno podemos diagnosticarla más temprano. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de esta patología con tantas complicaciones, de esta patología que como ustedes ven, compromete todo del paciente? Bueno, tenemos el tratamiento clínico que va a estar basado en cada crisis, que va a estar basado en cada complicación que el paciente me presente. Pero también tenemos un tratamiento profiláctico. Entonces, tenemos el tratamiento convencional de base, que es el ácido fólico. Muchos por ahí dice, doctora, pero ¿por qué le vamos a dar ácido fólico? Si él tiene el, ¿qué lo me produce? Y yo puedo esperar que me hagan el público me haga esa pregunta, pero sí le damos como ácido fólico. También tenemos a manera de profilaxis, tenemos la antibioterapia con penicilina. Por ejemplo, aquí nosotros en Dominicana no tenemos la penicilina que está descrita en los protocolos y alternativa, que es la penicilina oral, eh, utilizamos la amoxicilina. Tenemos ahora el uso de la hidroxurea aprobado por la FDA, que ha venido a ayudarnos con estos pacientes. Y tenemos la terapia transfusional en aquellos pacientes de que por un accidente cerebrovascular necesiten el recambio mensual de la sangre. Y ya por último, lo dejamos de último, el trasplante de células de médula ósea, pero por ejemplo nosotros aquí no tenemos no hemos tenido la oportunidad de ningún paciente trasplantado, pero sí está dentro del tratamiento, trasplante de médula ósea. Y para esos pacientes, como yo lo estoy son sometidos a muchas transfusiones, tenemos también el uso de administradores de quelantes de hierro como la de ferroxilina. Entonces, dentro de la prevención, como ya mencionamos, el diagnóstico prenatal en el primer trimestre, pero tenemos aquí el tamiz neonatal, que es una estrategia para nosotros temprano saber si hay presencia o no de hemoglobina y darle seguimiento a esa parte. Entonces, recordar de que la educación y la orientación son claves en esta patología, porque esa es una patología crónica que no tiene cura. O sea, la cura es el trasplante de médula ósea y lamentablemente no todos los países tienen el acceso a un trasplante de médula ósea. Esquema de vacunación completo, porque esto va a permitir que el paciente pueda hacer menos complicaciones infecciosas. Y lo más importante que debemos de trabajar con los familiares es el reconocimiento de los signos de alarma. Ese papá, cuando va a su primera consulta, tiene que saber cuándo ir a la emergencia, cuándo el niño no está bien, cuándo tiene que acudir, para entonces nosotros poder trabajar de manera oportuna. Esta fue la bibliografía consultada. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ahora, Entiendo. Kenia, abrir los micrófonos para preguntas o comentarios. Sí, pueden levantar sus manos. Tienen los micrófonos abiertos si desean hacer algún comentario, alguna pregunta, mientras le voy
preguntando a la doctora si ha visto o conoce de algún tratamiento con quimioterapia y células madres para la enfermedad. Por ejemplo, no tenemos tratamiento de quimioterapia para estos pacientes. Y sí, en los Estados Unidos se han hecho, hay pacientes que se han Sí, porque trasplantado y se han curado, sí, perfecto. Pero, y como dije, ese es el tratamiento que lleva, trasplante de médula ósea para que este paciente se sane o ya no tenga la enfermedad de células falciformes. Pero quimioterapia no está estipulado ni en los protocolos como tratamiento. muy bien. Incluso, por ejemplo, mira, la hidroxurea sí se utiliza como tratamiento quimioterapéutico, pero en el caso, por ejemplo, para la leucocitosis, y muchísimo uso a nivel de oncología. Pero nosotros en hematología y en el caso de la falcemia, se utiliza la hidroxurea para producir, estimular la producción de hemoglobina fetal. Y esta hemoglobina fetal va a producir en el paciente una hemoglobina buena, hemoglobina eh, que se comporta como si fuera la hemoglobina normal o adulta. La hidroxurea también tiene como finalidad o se utiliza. Estos pacientes aumenta lo que es, eh, estos pacientes dejan de hacer crisis de dolor, son menos frecuentes, estos pacientes tienen que transfundirse menos. O sea que el uso de la hidroxurea que se utiliza en otros pacientes en oncología como un efecto quimioterapéutico en falcemia se utiliza por el efecto que tiene en la producción de hemoglobina fetal, en la producción, ayuda a que los pacientes se transfundan menos y que hagan menos crisis de dolor. Ya, muchas gracias, doctora. Excelente su, su respuesta para la duda que tenía. Gracias. Sí, ¿Y alguien más? buenas. Sí, yo tengo Adelante. tres Doctor preguntas, pero voy a Álvaro. hacer una por una. Sí, saludos a todos, aunque se introdujo un poquito tarde, pero más o menos le cogí el hilo a la presentación de la doctora. Doctora, primera pregunta. ¿Sigue siendo la raza negra todavía un factor predisponente en esta enfermedad o ha aparecido también en otras etnias, en otras razas? Sí, muy bien, buena pregunta. Buenas noches. Sí, predomina la raza negra, pero ya tenemos falcemia donde sea. O sea, que tú tengas un paciente de raza asiático o blanca, no te excluye por la mezcla que tenemos. Acuérdense que estamos mezclados. Entonces, ya no es exclusivo de la raza negra, sí predomina. Y tú vas a ver más paciente negro con falcemia, pero tú la puedes encontrar en cualquier raza. Sí, cuando me refiero a la raza, no me refiero al color. Está, por ejemplo, está la raza caucásica, está la raza asiática, Ujú. está la raza negra. En cuanto a raza eh, eh, persistente, sigue siendo la negra, porque es posible que esta persona de color, de que tenga una piel clara, tenga los genes de una raza negra. Entonces puede manifestarse la enfermedad por los genes, porque es una enfermedad genética. No ha aparecido esta enfermedad en raza caucásica o blanca, europea Sí, o sí. asiática. Sí, incluso tenemos muchos estudios de allá de Europa, no tienen tantos estudios como nosotros o tantos casos, pero sí tenemos en otras razas. O sea que no, Bueno, porque no sea una uno que raza negra, aparezca. no puedo excluir. Ok, perfecto. O sea que ya el mito de que es de los negros ya eso desapareció. No, eso se desapareció. Puede aparecer en cualquier raza, no en la misma Perfecto, estoy claro ahí. frecuencia. Ujú. Sí. Promedio de vida de estos pacientes. Ya vemos que la calidad de vida de ellos es de muy baja calidad por la diferente crisis que presenta. Ahora, el promedio de vida de ellos sigue siendo promedio igual que los otros o es más bajo. ¿Por dónde anda Bueno, más o menos? muy bueno. Mira, antes te diagnosticaba un paciente con falsemia y te le decían a la mamá, madre, tu niño se va a morir temprano. Antes el promedio de vida era unos 30 años. Estos pacientes se morían a los 30 años. Pero ahora, con todos los tratamientos, con todo lo que se ha venido introduciendo, este paciente, calidad de promedio de vida, unos 60, que pueden llegar a unos 60 años. Perfecto. Y por último ya, cuando usted habló sobre la prevención, quiero que me aclare. La prevención es evitar que la enfermedad pase. Prevenir es evitar. Cuando usted habla de prevención, ¿se trata de la enfermedad o de las complicaciones? Porque es una enfermedad genética, o sea, una Es vez una se una de enfermedad estos dos. genética. Así mismo. Si bien cuando hablamos de la prevención, estamos hablando del asesoramiento genético. Si bien es cierto que yo necesito
dos portadores para yo poder tener Ajá. un paciente homocigoto. Nosotros estamos enfocados en el asesoramiento genético y en la detección de todo el paciente que es portador. Ya usted sabiendo su calidad de portador, hacer el énfasis de no contraer matrimonio o no Ok, procrear y tener ok, hijos con otro perfecto, ok. portador. O sea que la prevención es no procrear. No procrear, no. Usted sabe de su condición de portador sano, tratar de no tener un hijo con otro portador sano, porque usted sabe que la probabilidad de que tenga un niño enfermo es un 25%. O sea, llamamos a que desde que el paciente ha diagnosticado la consulta, desde el año de vida, decirle, mira, mami, para nosotros evitar otro niño enfermo como él, o para evitar un niño enfermo, tratar de que sus hijos, o cuando se casen, no se casen con otro portador igual que él, porque es una enfermedad genética que tú no lo puedes evitar. Tú no puedes evitar, pero tú sí puedes evitar contraer y Ahora, tener ahora, hijos. ahora, ahora estoy claro, porque dos personas que tengan, por ejemplo, los genes predisponentes y se y quieran hacer familia y ya conozcan los factores de riesgo, No, entonces, ya eso ¿qué hay hacemos ahí? acción. Exacto, pero Ah, el problema ok. de esta enfermedad es que tenemos muy poca población de que sabe su condición de portador. Entonces, por eso es que hacemos el énfasis de que tenemos que saber la condición que tenemos, si somos portadores o no. No sé si me di a entender ahí esa parte. Sí, más o menos, pero el hecho de que existe, bueno, porque el conocimiento de prevención, y vamos a suponer que aparezcan dos personas con recursos, con el conocimiento, y sepa que tienen el factor, ambos, cariño, vamos primero a determinar si realmente podemos procrear, porque yo tengo el gen de la falsemia, vamos a ver si tú lo tienes también. En caso de que se detecte, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Aconsejarle de que no, de que puede salir con falsemia la criatura. Cambia En de caso pareja, de que se cambia de investigue. pareja. Ya ahí ese sería el riesgo que va a tomar dos personas ya adultas Exactamente, que tienen la ahora sí. capacidad, pero si se puede hacer esa conciencia, si se puede tomar esa precaución en cuanto ya si usted sabe su condición y la de su esposo, estamos optando para eso, que desde el año se sepa si el paciente es portador o no. Eso es prevenir, su prevención. Ah, sí, así es. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario o pregunta? Parece que no hay más preguntas, doctora Fernández. Excelente tema. Doctora, Estamos a la entonces, orden, aquí doctora, algo más. Nadie me va a preguntar del ácido fólico, porque le damos ácido fólico si no vamos a tener una anemia megaloblástica, ¿verdad? ¿Verdad que sí? exacto, de macrocítica, ¿verdad? Exacto, que no es macrocítica, que es una anemia normo. Bueno, en las últimas guías se dice que si un paciente tiene una muy buena alimentación, eh, no deberíamos de dar, ni siquiera tenerlo en el protocolo, pero recuerden de que tenemos esta patología en pacientes, lamentablemente, la mayoría, pacientes de bajos recursos, pacientes, por ejemplo, en países de tercer mundo como el de nosotros, donde la alimentación es muy deficiente de estos nutrientes. Y nosotros es por eso que suplementamos estos pacientes con ácido fólico. Esa es la causa, la verdadera justificación de por qué. Por ejemplo, ya en los países europeos se toma que si el paciente tiene una muy buena alimentación, no necesita tomar ácido fólico de por vida. Pero en el caso de otros países donde no contamos con todos esos nutrientes, o sea, el paciente come una o dos veces al día y se come una comida que no tiene Sugiere el nutrientes, suplemento. nosotros sí Sugiere lo el suplemento. suplementamos con el ácido fólico. Claro. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Nunca pude poner mi cámara para que me vieran. mira, puede que no pudo No, conectarse. Está Tiene disponible, usted puede abrirla. Mire, le voy a que solicitar comparte. otra vez. Mire, solicitar inicio de video. Usted puede ponerla ahí otra vez. ahora no me Solo tiene que sale. abrir. Ah, bueno, le estoy dando, pero no.
Abajo, en Bueno, la barra de sí. abajo, donde está la cámara, donde está al lado, donde está el micrófono, hay una camarita con una raya roja regularmente, puede darle ahí para abrir. Bueno, en lo que la doctora abre la cámara, una pregunta, una última pregunta. La posibilidad de ofrecer el tratamiento de trasplante de médula en la República Dominicana, ¿qué se debe? ¿Al recurso o la falta de tecnología, de conocimiento? ¿Qué impide que se haga ya? No, de recursos. Incluso tenemos Recursos. Sale muy Ajá, costoso. la tecnología, Ok. tenemos médicos especializados en trasplante de médula, pero no se ha podido, no se ha hecho ni el primer caso. Ok. Ah, Bueno, qué pena. bueno, doctora Bueno, Fernández, le agradecemos su participación el día de hoy. mil gracias a ustedes por la invitación. Todo claro, quedó todo claro, ninguna Yo pregunta. sé Todo lo hice que en base usted, a niños, porque como soy pediatra, ustedes son todos de no, adultos. y su experiencia de lugar, que es un tema que cuando trata casos muy difíciles, su especialidad, quizá usted prefiere tener lo que sea solamente hierro o anemia por hierro y seguir por ahí, Exacto. pero no con anemia falciforme. Gracias por su tiempo el día de hoy. Le agradecemos también a Elba y a todos ustedes por participar el día de hoy. Es que háganme el favor de finalizar el vídeo para que me interrumpa la grabación. Sí, ok, pasen todos muy buenas noches. ¿No? Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Gracias. Elba.